Buenas y que Dios les bendiga a todos. Hoy un tema importante. La iglesia ha celebrado muchos concilios. Algunos que se llaman concilios y no lo fueron. Otros que se dicen concilios ecuménicos. Algunos lo fueron, otros no. El más recordado es el Concilio Ecuménico Vaticano II. Concilios griegos cuando se realizaban en Oriente, concilios latinos cuando se realizaban en Occidente. La iglesia siempre ha tratado concilio viene de conciliar, de reunir creencias, dogmas, declarar doctrina, encargarse de la disciplina. Y muchas veces se obvia el primer concilio. Déjenme decirles que para que un patriarcado se pueda instaurar como iglesia católica debe reconocer todos los concilios, por lo menos 7. O todos. Claro, las iglesias orientales después del 1054, los concilios latinos no le vienen a cuenta, porque vino el cisma, y a la vez que hay un cisma, pues lo que Occidente declare en un concilio a Oriente no le interesa, y lo que Oriente declare en un concilio a Roma tampoco. Pero hay un concilio que es el que marca la historia de la iglesia, que es el Concilio de Jerusalén. Yo digo que no es un concilio. Siempre ha habido muchas opiniones acerca de si fue o no fue. Este concilio, que realmente fue, yo digo una reunión, otros sí han dicho que fue un concilio, que estaban reunidos todos los apóstoles, no todos, porque se dice que se realiza hacia el año 50, entonces Santiago, el mayor, no pudo haber estado en el concilio, y de haber estado entonces no murió en la fecha que se tiene, que era entre el 41 y el 44. Por tanto, no estaban todos los apóstoles. Pablo de Tarso dice que sí estaban los apóstoles, pero se sabe que Santiago, el mayor, muere en el año, martirizado, ejecutado, entre el año 41 y 44. Y este concilio se celebra en el año 50. Por tanto, Santiago no estaba. Y si estaba, pues entonces la fecha de muerte y toda la historia de su martirio no sería cierta. Siempre digo, ¿era un concilio o no era un concilio? Pues existe esa controversia de si llamarlo no concilio, incluso llamándolo ecuménico. Ahora, normalmente no se le incluye dentro de los concilios de la Iglesia Católica, pero la mayoría de las Biblias de la Iglesia Católica sí lo denominan así, como Concilio de Jerusalén. Se relata en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Tiene lugar hacia el año 50. ¿De qué iba a tratar este concilio? ¿Y por qué es tan importante? Miren, para los que creen que después de la muerte de Cristo todos eran cristianos, pues se equivocan. Todos eran judíos observantes. O sea, eran cristianos, pero como una vertiente del judaísmo prácticamente vendría a ser esto. ¿Qué sucede? Que la prédica de Pablo de Tarso, sobre todo en Grecia, las personas querían convertirse al cristianismo. ¿Pero qué sucedía? Jesús era judío, todos los apóstoles eran judíos. ¿Recuerdan aquel famoso sueño de Pedro que dice nada de lo creado es impuro? Por tanto, no llamarás a nadie impuro, y por eso los gentiles, o sea, los que no somos judíos, pueden participar. Bueno, pero ¿cómo van a participar? ¿Convirtiéndose al judaísmo para después ser cristianos? ¿O siendo cristianos judíos? ¿O siendo cristianos con algunas costumbres judías? ¿O cómo va a suceder esto? Cuando los judíos, que eran cristianos, judeo-cristianos, vamos a decirlo así, judeo-cristianos, llegan a las comunidades como la de Antioquía, ven que los miembros de la comunidad cristiana que conoce Pablo de Tarso son cristianos, pero no están circuncidados. Ese es el gran problema que se da. Bueno, si ustedes son cristianos, pues, ¿por qué no están circuncidados si el Señor se circuncidó?
es el pacto de Abraham, porque ustedes no se han circuncidado. ¿Qué es lo que pasa? Los griegos, por supuesto, dicen, no, nosotros somos cristianos, pero no somos judíos. No, pero es que para ser cristiano hay que ser observante de las leyes judías. Y aquí viene el debate más grande. Pablo de Tarso es el que se le hace vamos a decir, la cabeza a aguas. ¿Por qué? Entonces, bueno, ¿cómo queda la cristiandad? Vamos a ser judíos cristianos. Pablo de Tarso se consideraba así. Y si no se consideraba, por lo menos parte de todas las leyes que ponía venían de la Torá y no del cristianismo. O sea, se obvia un poco la palabra de Cristo para darle un paso al judaísmo. ¿Qué sucede? Que es normal que todos estos sucesos se diesen, sobre todo en Grecia. Y les voy a explicar por qué. Si se omite la raíz judía de Cristo, pues entonces esto es una secta. Por eso siempre digo que cuidado con las sectas, porque muchas sectas hoy son religiones permitidas, aprobadas, de común acuerdo, como la Iglesia Católica y como las iglesias orientales. Por supuesto, también son católicas. Pero Pablo tenía que mover dos cartas. O esto es una secta judía o es una secta nueva con un líder llamado Cristo, Jesús. Entonces, muchos griegos dicen, no, pero yo creo, pero no me voy a circuncidar porque es que yo no soy judío. Y viene el problema de la circuncisión. Estas personas que llegan a Antioquía y ven que los griegos están practicando el cristianismo, pero que no se han circuncidado, arman un escándalo tremendo. No se denomina, no se dice cuántas personas fueron las que se habían convertido, sabemos que eran muchas. En los Hechos comienzan a predicar que era necesaria la circuncisión. Y no solo la circuncisión, sino observar toda la Torá, todo el Antiguo Testamento. Pablo de Tarso dice, no, cada cual, el Señor llama a cada cual como está, da lo mismo la circuncisión que no la circuncisión. Pero estos judíos cristianos que habían llegado a Grecia, a Antioquía y a toda esta región, dicen, no, ese Pablo de Tarso está muy equivocado. Aquí hay que ser observantes totales de la Torá, aquí hay que hacer la circuncisión y creer en Cristo. De esa base partimos. Bueno, tanto fue así que o me circuncido o no, que la comunidad empezó a desligarse, empezó a abandonar. Muchos abandonaron y otros se circuncidaron. Por esta razón, pero recuerden que para ser judío hay que ser hijo de madre judía, o sea, se violaba igualmente la Torá, entonces era como una conversión no al cristianismo, sino al judaísmo. ¿Qué sucede? Para acabar de dirimir este conflicto, los discípulos de Antioquía le dicen a Pablo de Tarso y a Bernabé y a un pequeño grupo que fueran hasta Jerusalén para que se zanjara esa situación, visitando a los apóstoles. Realmente, muchos dicen y argumentan que este concilio es convocado por Pedro. No, este concilio no se convoca. Pablo de Tarso es el que acude a los apóstoles, y por eso yo digo que para no quedar ni bien ni mal, vamos a quedarnos en esto no fue un concilio, esto fue una reunión. Y indistintamente, fíjense, en los seminarios se estudia si fue un concilio o no. Y cualquiera de las preguntas que usted le diga si fue un concilio o no, las dos son correctas, se entienden como correctas, porque para que fuese un concilio tendría que estar la totalidad de los apóstoles y haber un cambio. Sí, cambio hubo, un nuevo dogma, hubo una nueva disciplina, no estaban los apóstoles. Coincide con concilio y no coincide con concilio. Entonces pueden decir concilio primitivo de Jerusalén o primer concilio, no de Jerusalén, no, primer concilio, porque fue el primero. O sencillamente puede decirse que fue una reunión de los apóstoles con Pablo de Tarso y con Bernabé. Ahora bien, mandan a Pablo de Tarso a ver a quienes más sabían de esto, quienes podían dirimir la situación. ¿Que quiénes eran? Los apóstoles. Que los apóstoles eran judíos observantes. Hasta ese año 50 todos eran judíos observantes. Para ser cristiano había que ser judío. No se permitía que los gentiles, como nosotros que no somos judíos,
fuésemos cristianos. No había que ser un judío observante cristiano. Judeo-cristiano, y por eso se ha mantenido en el tiempo que somos judeo-cristianos. Se manda, como bien dije, a Pablo de Tarso y a Bernabé y a un pequeño grupo a visitar entonces a quienes podían zanjar esta situación, que eran los apóstoles. El principal objetivo era determinar si los gentiles buenos, piadosos, honrados, que creían en Jesús, debían aceptar, convertirse al judaísmo, lo cual saben que implica entonces ser circuncidado y seguir todos los preceptos de la Torá, la ley judía. Estos preceptos realmente ya se estaban y abarcan desde la vida civil, la vida sanitaria, la vida religiosa. Son una conexión con Dios. Y los judíos esto lo entienden, pero no lo entienden los gentiles. Algunos de los preceptos que tenemos hoy son los mismos que los del judaísmo. Entendemos los 10 mandamientos, todo eso lo entendemos. Y lo aceptamos y lo acatamos. Algunos de los preceptos están en la Torá, otros se salen de textos, algunos de estos textos judíos. O simplemente, ¿qué vamos a hacer? Seguir ciertos preceptos de la Torá, que la Torá había impuesto antes de que Israel fuese nación, junto con la obediencia a Jesús el Mesías. Eran estas tres vertientes. ¿Qué van a hacer los gentiles? ¿Observantes totales, observantes medios o no observantes? ¿Van a observar la circuncisión y la Torá entera? ¿Van a observar solamente partes de la Torá o no van a observar la Torá ni la circuncisión? ¿Qué sucede? ¿Qué van a hacer? Esa es la pregunta que lleva Pablo de Tarso. Ya muchas de las ideas y de las leyes que la doctrina cristiana tiene y tenía en aquel entonces, pero en aquel entonces más, procedían ya de la Torá. En todos los sistemas, como bien he dicho, en la economía, en la salud, los servicios sanitarios, o sea, como bien he dicho, la economía, lo social, la justicia, todo ya venía de la Torá, pero con un matiz cristiano de lo que Cristo dijo. Por tanto, era aquello una locura. Y Pablo llega con ese interrogante. Bueno, mire, tenemos aquí un grupo de gentiles, pero no están circuncidados, no observan la Torá. Pero son gentiles, gente buena, son gente piadosa, creen en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo queda esto? Los circuncidamos y son observantes totales, observantes medios, los circuncidamos, pero solo algunos puntos de la Torá, o ni se circuncidan ni observan la Torá. ¿En qué quedamos? Bueno, la postura quien la da es Santiago. Y lo registran los hechos, en el capítulo 15, versículo 20. Y lo que dice Santiago es aprobado. Y posteriormente envía a otros creyentes para que comuniquen la decisión que ella ha tomado este concilio. O sea, vayan rápido y digan lo que salió para que no haya más problemas y no se nos siga yendo nadie. ¿Qué es lo que dice Santiago? Que es el obispo, el primer obispo de Jerusalén. El que está gobernando la cristiandad judía, pero que es una autoridad por cuanto es un apóstol. Bueno, dicen que hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que estas necesarias, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de lo ahogado y de la fornicación. Haréis bien en guardaros de estas cosas, dice Hechos 28, 29. O sea, se iban a observar solo los llamados preceptos noágidas, que están en el Talmud. Esos iban a ser los preceptos para los gentiles. Y pues son 7 mandamientos. Los preceptos noágidas son 7 mandamientos, pero de ahí solo 4 son los que se imponen en el concilio de Jerusalén. Porque los demás están implícitos en las enseñanzas de Pablo a los gentiles. Por eso es que les decía, cuando se habla del concilio de Jerusalén, se dice que fueron las leyes, los preceptos noágidas, que eran 7. No.
4 fueron los que se incorporan a los otros que ya estaban implícitos en las enseñanzas de Pablo de Tarso. O sea, solo se sumaron 4. Ya Pablo había puesto 3. Y este concilio, a través de Santiago y de los demás apóstoles, pone 4 más. ¿Cuáles son estos? Pues no adorar a dioses falsos, no blasfemar, no asesinar, no robar, no mantener adulterio, no comer carne de animal con sangre o vida, lo ahogado, la sangre, promover el juicio y la justicia en el lugar de residencia, o sea, vidas honestas y rectas. Estos son los 7 mandamientos no ágidas. Estos son los mandamientos que nos dan a nosotros. Después nosotros pusimos los 10 mandamientos de Moisés, pero lo que se nos obliga a los gentiles en ese concilio es a guardar 7 solamente. No adorar dioses falsos, no blasfemar, no asesinar, no robar, no mantener adulterio, no comer carne de animal con sangre o vida, lo ahogado, la sangre, promover el juicio y la justicia en el lugar de residencia, o sea, vidas honestas y rectas, que era lo que decía Pablo de Tarso. Esas 7 leyes no ágidas son las que nosotros tenemos que aceptar. Ya en los concilios posteriores todo va cambiando, hasta que llegan entonces los librepensadores griegos y dicen que solo 2 mandamientos dejó Cristo: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Fuera de esto, todos los demás mandamientos ya se cumplen. Si se hacen estas 2 cosas, todos los mandamientos se cumplen. ¿En qué termina esta situación? La posición de que los gentiles ni observemos más leyes de la Torá, y esto se va a aplicar solamente a los nuevos conversos durante un breve tiempo, no va a ser de por vida. Porque miren, al comenzar con la vida de las congregaciones, están asistiendo los sábados a la sinagoga y a toda la literatura hebrea es la que están consultando. Los griegos eran cristianos, pero tenían que consultar para poder entender, tenían que consultar vamos a decir, los libros sagrados de los judíos. Entonces, las personas naturalmente no aprendían en aquel momento de Pablo de Tarso, aprendían más bien de los rabinos, de los maestros de la observancia y los mandamientos, que es un asunto base de la predicación de los apóstoles y las enseñanzas del Mesías, que era Jesús. Ahora, lo natural es que se enseñe la ley cada sábado. Entonces, esto se encuentra a continuación del acuerdo tomado entre Santiago y Pablo. Bueno, ¿cómo queda esto? Entonces ya no tienen que observar la Torá, entonces ¿quién les enseña? ¿Rabino, yo o quién? ¿Y qué es lo que dicen en esa conversación Santiago y Pablo? Dice: por esto juzgo yo que no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios. Les diremos por escrito que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de las impurezas, de los animales estrangulados y de la sangre. Todas las ciudades tienen ya desde antaño personas que predican lo que dijo Moisés cuando se leen las escrituras cada sábado en las sinagogas. Por tanto, seguimos siendo judeocristianos. En cuanto a la idea de que Jesús no hizo nada distinto del judaísmo, y mucho menos que abolió el judaísmo, se aclara por las palabras expuestas en el libro de Mateo. Pero es que Mateo es un judío observante. Mateo ve todo desde un punto de vista judío. Entonces, ¿qué dice Mateo? Que Jesús se dirige a la gente, a los discípulos, y le dice: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Esto lo dice Mateo. Esto se está enredando un poco, porque bueno, no tienen la circuncisión, no observan la Torá, pero por otra parte, Jesús les dice que la cátedra de Moisés se han sentado todos los escribas y los fariseos, pues entonces aprendemos en la sinagoga, que no nos molesten. Le piden a esa comunidad de judíos cristianos no molestar a los conversos, no los molesten, ustedes sigan con su judaísmo y su cristianismo, pero va a haber otro tipo de cristianismo entonces, de los que no van a observar nada. Bueno, pues para que sí observen, pues tienen los 7 mandamientos. Ustedes tienen más, porque si son judíos nacidos de madre judía, del pueblo de Israel, y entonces estas cosas tienen que dirimirse, porque podría haber incluso hasta celos entre judíos cristianos y cristianos que no eran judíos. Entonces, bueno, ¿qué dice Cristo de Moisés? ¿Realmente Cristo abolió el judaísmo o no? ¿Practicaba un tipo de judaísmo distinto o no? Entonces van a Mateo, que ha dicho esto en su libro,
Otra declaración importante es que los mandamientos en ningún momento han salido de la vida del creyente. El creyente siempre ha tenido los 10 mandamientos. Nosotros no vemos 7, nos impusieron 7, pero después vimos los 10 en su totalidad, igual que cualquier judío observante. ¿Y por qué? Porque se basa en las máximas de Jesús sobre esto, en una máxima sobre todo, que es la que dice: no penséis que he venido a abolir la ley de los profetas, no he venido a abolirlo, sino a darle cumplimiento. Y dice: os aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una i, ni una tilde de la ley hasta que todo suceda. Esto lo dice Mateo. ¿Qué sucede en los concilios posteriores? Las escuelas filosóficas de pensamiento. Cuando Cristo dice que no dejará de estar vigente ni una i, ni una tilde de la ley hasta que todo suceda, ¿qué es lo que suceda? Esa palabra suceda, ¿qué es lo que debe suceder? Hasta que todo suceda, ¿qué es lo que debe suceder? Bueno, pues muchos filósofos dicen: la ley va a estar vigente hasta que Cristo muera en la cruz. La ley judía estuvo vigente hasta que Cristo murió en la cruz. Una vez que el Mesías entregó su cuerpo en la cruz, ya no tenemos cargas ni obligaciones, solo seguirlo y verlo como imitación y oír lo que él dijo. Estas fueron escuelas filosóficas de pensamiento que realmente hoy se practican y tienen un sentido. Por eso es que muchos concilios han tratado de llevar estas cosas y a veces no se entienden muy bien. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús cuando dijo hasta que todo suceda? Y los grandes pensadores, incluso esta iglesia, sostienen que lo que tenía que suceder ya sucedió. Que fue entregar el cuerpo de Cristo como Cordero Inmaculado en la cruz voluntariamente. Ahí terminó todo. Ahí terminaron las leyes. La sangre de Cristo nos expió de los pecados y de esas grandes obligaciones que hasta Moisés y después de Moisés estuvieron presentes. Desde Moisés hasta la muerte de Cristo había muchas leyes, había muchas observancias, había vigente todas y cada una de las leyes, pero que Cristo dijo hasta que todo suceda. ¿Qué es lo que iba a suceder? Que iba a entregar su cuerpo por nosotros para redimirnos, porque no podíamos redimirnos nosotros mismos solo observando las leyes. Observando las leyes no se podía alcanzar la redención del hombre. Se alcanzaba entonces por el sacrificio de la cruz. Y esto va a dar lugar después a tantos concilios que van condenando y condenando y condenando, y algunas iglesias están de acuerdo y otras no. ¿Qué sucede? Para seguir y no irnos de la línea, que en este contexto se comprende entonces el acuerdo al que llega Pablo con Santiago. Vamos a decir que Santiago a Pablo ni le echó una bendición, ni los nombró obispo, ni lo nombró apóstol. Pablo siempre, yo creo que se sintió marginado. Él mismo lo dice: ¿acaso no tengo yo derecho de ser apóstol? Porque es que Santiago lo ve y Santiago no le dice más nada. Le dirime esta situación y lo que le dice es: no te olvides de los pobres. Por tanto, Pablo de Tarso realmente es un rebelde ante los apóstoles, porque está viendo algo que los demás no están viendo. ¿Qué sucede respecto a la observancia de los mandamientos básicos? Para los que se conviertan, tenían que aprender de los escribas y fariseos los mandamientos entregados por Dios a Moisés para su pueblo. Pablo de Tarso también trata este tema con los gentiles que se han convertido, porque venían de religiones paganas. Entonces, ¿qué decían? Vamos a seguir con el paganismo y a la vez creemos en Cristo. Esto trae un gran problema y quiero que aquí me escuchen todos. Se podía ser judío y cristiano, pero no pagano y cristiano. Y esto dio lugar al gnosticismo, que era ninguna religión puede por sí misma explicar a Cristo. El que diga: oye, soy gnóstico porque creo en una teosofía, porque creo en un sistema teológico, porque creo en... No. El gnosticismo es que el gnosticismo real, los movimientos gnósticos reales, si quieren decirse reales, y de los que esta iglesia respeta, por supuesto, esos movimientos gnósticos, ¿qué son? Pues el movimiento gnóstico surge porque ninguna de las religiones en aquel momento, vamos a decir estatales prácticamente, podían explicar a Cristo. Entonces la gnosis era: vamos a conocerlo como mejor podamos nosotros, leyendo de aquí, leyendo de allá y observando lo que el Señor dijo. Se quedaron solo con las máximas de Cristo.
que después en algunos apócrifos aparece, porque en los apócrifos no se habla nada de judaísmo, no se habla de sinagoga, ni de rabinos, ni de nada. Entonces viene un problema muy grave, ¿por qué? Ellos pueden ser judíos y cristianos, y nosotros no podemos ser paganos y cristianos. ¿Por qué? Pablo de Tarso trata de explicar esto, no sabe cómo explicarlo, y por eso es que sucede lo que no tenía que suceder, que es que muchos griegos abandonan el cristianismo, y otros que sí siguieron fieles a Cristo dicen, bueno, pues ni con unos ni con otros. Aquí hay que ver qué nos explica a nosotros el milagro de Cristo. El milagro y el misterio, porque para los gnósticos era un misterio que había que resolver. Incluso buscando a veces textos y dándoles una interpretación, pero no bajo la ley judía, que era la que tenía que interpretar el Nuevo Testamento. Incluso hoy en día, recuerden que en la misa se lee un pasaje del Antiguo Testamento y un pasaje del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está explicado por el Nuevo Testamento, por los evangelios y por los hechos de los apóstoles. Esto no todo el mundo lo observa. Esto Pablo de Tarso lo entiende y dice, ¿cómo volvéis a someteros a esos elementos sin fuerza ni valor a los cuales queréis servir de nuevo? Celebráis la llegada de ciertos días, meses, estaciones y años. Me da miedo pensar que mis desvelos por vosotros pueden haber sido inútiles. Esto es en la epístola a los Gálatas, capítulo 4, versículo del 8 al 11. ¿Qué quiere decir? Desde ese surgimiento del cristianismo que surge ahí en el 50, ya vienen las corrientes filosóficas de pensamiento haciendo ola. Eran como una ola detrás de otra. Ya los griegos empiezan a decir, momento, aquí nos siguen enseñando el cristianismo, pero con las leyes judías. Bueno, pero Cristo habló de las leyes judías. Bueno, Cristo habló de las leyes judías, pero ya Cristo se murió. Por tanto, ya se cumplieron las leyes judías con la muerte del Mesías. O sea, con la crucifixión y posterior ascensión. Ya pasó. Y esto tienen ustedes que saberlo. Se dice que estaba Pablo y Bernabé, miembros de la iglesia de Antioquía, y algunos apóstoles, algunos presbíteros y ancianos de la comunidad de Jerusalén. Primero, la primera exposición se dice que le hicieron los fariseos, que dijeron, no, los cristianos hay que imponerles toda la Torá, la ley de Moisés, y completamente. Aquí no. Los fariseos dijeron, aquí no hay Torá ni a la mitad ni por pedacito, no, el Antiguo Testamento entero. Pablo y Bernabé explicaron sus posturas, hicieron 2 discursos, Pedro y Jacobo, o sea, Jacobo, Santiago el Mayor. Santiago el Mayor se dice que no puede ser el que habló. Santiago no puede ser el que habló, porque es que Santiago murió en el 44, como les dije al principio. Entonces no es Santiago el Mayor el que habla, debe ser el otro Santiago, Santiago el Menor. Bueno, es Santiago el Menor el que habla, porque en el 44, señores, estaba muerto Santiago el Mayor. Y esto se celebró en el año 50. Por tanto, dicen que Santiago, Pedro y Jacobo. Bueno, pues Jacobo no era Santiago el Mayor, el que tuvo que haber hablado era otro. Y si se demuestra que el que habló fue Santiago el Mayor, pues entonces no se murió en el 44, ni en España, ni en ninguna parte, sino que se murió ahí mismo, en Jerusalén, y muy posterior al año 50. Esto quiero que lo anoten bien, porque a veces dicen Santiago el Mayor fue, y en los seminarios a veces se va y dice Jacobo. Sí, Jacobo, ¿cuál es Santiago el Mayor? Sí, ese mismo, y se escribe. Los profesores no es que lo hagan con mala fe, pero a veces se nos pasa, y por eso comencé hablando de esto. A veces se nos pasa y decimos, no, Santiago el Mayor fue el que estuvo y condujo el concilio y tal. No fue Santiago el Mayor. Santiago el Mayor murió en el 44, no podía estar en el 50. Y si estaba en el 50, entonces toda la teoría y todo el mito, toda la historia de Santiago el Mayor es mentira. Por tanto, no fue él quien hizo los últimos discursos que se alternaban entre Pedro y Jacobo. ¿En qué termina el concilio? Pues que se escribe el decreto de Jerusalén. Se expone la situación, se determina que los conversos judíos no deben cumplir con ciertos preceptos durante un breve tiempo, mientras vayan incorporando a través del tiempo la observancia de los mandamientos de Dios entregados mediante Moisés. ¿Qué quiere decir esto?
Observen 7 de momento, pero según vayan visitando rabinos, conociendo, yendo a las sinagogas, en la enseñanza de los sábados, van a ir incorporando los mandamientos hasta llegar a los de Moisés. Porque los fariseos decían, no. Los mandamientos que le están poniendo son muy pequeñitos. Aquí hay que seguir con la ley de Moisés. Cristo habló de la ley de Moisés, dijo que no iba a quitar una coma. Entonces esa ley sigue. Por eso es que tenemos hoy los 10 mandamientos. Saludaron a los hermanos. Bueno, todo termina en que se hace este documento que reza textualmente: que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Se repite la idea bíblica de abstenerse de sangre, de igual modo que Dios le dijo a Noé y a su familia, a toda la humanidad después del diluvio. Recuerden que le dijo, no pagarás por toda sangre derramada. Y así termina este concilio. Mi pequeño resumen: el concilio no fue un concilio, sino vamos a decir que fue una reunión, pero si usted dice que es concilio de Jerusalén, pues no pasa nada. Ya le digo, en los seminarios se entiende así. La Iglesia Católica no nos referimos como concilio de Jerusalén, pero en las Biblias católicas dice concilio. O sea, una forma de decir que sí y que no. Postura de la Biblia sí, postura de la Iglesia Católica no vamos a contar este concilio. ¿Por qué no se cuenta? Porque realmente fue un concilio para determinar qué tenían que hacer los gentiles frente al judaísmo. El concilio, muchos dicen que no cambió el rumbo. Sí cambió el rumbo, porque abrió escuelas de pensamiento. Porque sí cambió escuelas de pensamiento, sí cambió el curso de la cristiandad, todo lo fue cambiando, todo lo fue dividiendo y todo quedó en que éramos cristianos con un estrato judío. Para los griegos fue un poco más difícil. Dijeron, somos griegos, somos paganos y vamos a seguir siendo paganos y cristianos, como mismo los judíos siguen siendo judíos y cristianos. ¿Qué marca, en mi opinión, el concilio de Jerusalén del año 50? El nacimiento del gnosticismo. El concilio de Jerusalén del año 50, en mi opinión, marca el nacimiento del gnosticismo. ¿Por qué marca el nacimiento del gnosticismo? Porque ya los griegos comienzan a oír lo que los rabinos dicen en la sinagoga los sábados, comienzan a no entender por qué tenemos que observar cosas del Antiguo Testamento cuando ya la muerte de Cristo pasó, cuando ya lo que iba a suceder sucedió. Ya entonces somos libres en Cristo o no somos libres en Cristo. ¿Seguimos atados a las leyes o somos libres en Cristo? Y esto crea el movimiento gnóstico. Que el movimiento gnóstico estremeció tanto a la iglesia que por lo menos 2 apóstoles, María Magdalena, Juan, Tomás y Felipe, en menos medida, comienzan los escritos, y a partir del 50 comienza lo que llamamos hoy apócrifos, que eran líneas de pensamiento real, y se comienza entonces a debatir sobre la necesidad de las leyes judías en el cristianismo. O somos cristianos o somos judíos. Y si tenemos que ser judíos para ser cristianos, pues podemos ser paganos y ser cristianos. Con esto me despido. Saben ya lo que es el concilio de Jerusalén. ¿De qué trató? Trató de qué iban a hacer con nosotros los gentiles, que no estábamos circuncidados ni nos circuncidamos hoy. La observancia de ciertas leyes y sobre todo que nace en el concilio de Jerusalén del año 50, el movimiento gnóstico y ya las escuelas filosóficas de pensamiento sobre Cristo. A partir del 50 nos fuimos decantando hacia ser más cristianos y menos judíos, pero también nos decantamos hacia tratar de entender a Cristo mediante nuestra propia lectura de los evangelios, que en ese momento no estaban, pero que ya circulaba como el de Mateo. Que Dios les bendiga. Hasta un próximo encuentro. Documentense más sobre esto. Saben que los podcasts tratamos de hacerlos muy cortos. Tratar de resumirlos no es fácil, sobre todo cuando se habla de un concilio
que no fue concilio, fue reunión, pero cualquiera de las dos formas nos puede ofrecer una valiosísima información. Que Dios les bendiga, hasta un próximo encuentro.